Este pasado mes de noviembre marcó una fecha muy significativa para toda la humanidad, porque según Naciones Unidas, ese mes la población mundial alcanzó la cifra de 8.000 millones de personas. Es una cifra que indica que aparentemente las cosas van muy bien, porque en las últimas décadas, es verdad, se han producido mejoras incuestionables en materia de escolarización, de acceso a la sanidad, de acceso al agua potable, al saneamiento, y cada día conocemos nuevos avances científicos y técnicos que permiten a la población vivir más y vivir mejor. Pero esas mejoras no afectan a todos los seres humanos por igual. La población crece y según va aumentando, se incrementa también la brecha que divide a los seres humanos y que hace que en pleno siglo XXI la desigualdad se haya convertido en el mayor desafío que enfrenta la humanidad. Y no nos referimos a esas desigualdades que son inherentes a la condición humana y que se producen en todos los órdenes de la vida, sino a ese enorme abismo que divide a nuestro mundo entre ricos y pobres, y que es la principal causa del hambre y de la pobreza que condicionan la vida presente y futura de cientos de millones de personas. Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Católica, que sabe mucho de esas desigualdades, porque lleva 64 años trabajando para tratar de erradicarlas, acaba de presentar ahora su campaña Frenar la desigualdad está en tus manos. Quizá aquí en España no seamos conscientes, por desconocimiento, de lo que pueden llegar a significar esas diferencias en la vida de las personas que las padecen. Manos Unidas nos lo explica y nos lo explica en estos 3 minutos. Soy Marta Goyeneche, responsable de proyectos Emenin, y en este país cuando vas al mercado, cuando visitas los mercados, puedes comprar ropa, puedes comprar comida y también puedes comprar niños. Por 30 euros puedes comprar un niño sin ningún problema. La dura realidad que a diario marca la vida de millones de personas en el mundo responde a una desigualdad, creada, mantenida y aumentada por el ser humano, que amplía la brecha entre pobres y ricos y que no cesa de crecer. No quiero que mi hijo se críe en un ambiente de violencia, no quiero que mi hijo aprenda lo que su papá hacía, quiero que mi hijo crezca sanamente, sin maltratar a una mujer. Crecen en todo el mundo los problemas asociados a la inequidad en derechos y recursos. Aumentan las dificultades para acceder a los alimentos, al agua potable, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la participación. Se incrementa la violencia y las crisis y emergencias derivadas de la tiranía del hambre y la pobreza. En Manos Unidas creemos que el desarrollo será inclusivo o no será desarrollo. No podemos hablar de un mundo dividido entre los de dentro y los de fuera, los del centro y los de la periferia. Por eso vamos de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque como organización de la Iglesia queremos que los últimos sean los primeros, sin dejar a nadie atrás. Manos Unidas trabaja desde sus orígenes por un desarrollo inclusivo que implique a las personas más olvidadas y necesitadas de los lugares más desfavorecidos. Y lo hacemos junto a las comunidades y en colaboración con quienes mejor conocen las necesidades y los proyectos que conviene impulsar para que sus efectos permanezcan, que duren en el tiempo y sean sostenibles. En Manos Unidas luchamos a diario contra la desigualdad, la pobreza y el hambre, por el empleo y los salarios dignos, ayudando a generar recursos, apoyando a los pequeños productores, trabajando por la igualdad de derechos y de género, a favor de un acceso igualitario a la educación y la sanidad. Hay esperanza y sobre todo hay mucho trabajo por hacer.
Queremos un mundo más justo, con personas dignas, libres de hambre, de pobreza, de desigualdad. Tenemos con nosotros en este programa especial con motivo de este drama que es la desigualdad al padre Dario Bossi. Es misionero comboniano, nacido en Italia y, como él dice, naturalizado brasileño porque ha vivido allí 20 años en Brasil. Padre, bienvenido. Muy Gracias. Bueno, está usted invitado en España por Manos Unidas para poner rostro, lo estamos diciendo, a algunas de estas sangrantes desigualdades a las que se enfrentan las poblaciones. En su caso, lo conoce muy personalmente, las poblaciones campesinas e indígenas de la Amazonia brasileña. Sí, yo he vivido desde los 20 años, 10 exactamente en esta región de la Amazonia, que fue paradoxalmente destruida poco a poco, pero en 40 años transformada totalmente. Me decían cuando llegué que a donde estaba era floresta tropical, pero el saque de madera, después para la ganadería, la soja, la expansión del arco de deforestación ha transformado totalmente con impactos muy violentos sobre los pueblos indígenas, los campesinos y las economías locales. Y yo he sufrido particularmente el drama de la minería. Nuestra región es una de las regiones de donde se exporta más el hierro del corazón de la Amazonía hacia Europa, hacia China, etc. Y la protagonista, la empresa principal de esta región, que es la Vale, es también la protagonista de un gran crimen, de dos grandes crímenes, el crimen de Mariana y de Brumadinho, a donde ha muerto mucha gente. Bueno, hace ya muchos años, diría que décadas, que desde varias instituciones, varios organismos internacionales lanzaron esa primera alerta de lo que usted nos está hablando ahora, de ese trato que el ser humano estaba dando a la Amazonia, un trato que podía poner en peligro el ecosistema, usted lo ha visto, algo más que poner en peligro, sino costar la vida a los pobladores de lo que siempre hemos llamado, padre, el gran pulmón de la tierra, además. Sí, la Amazonia es el centro del mundo, podríamos decir, porque contiene la mayor biodiversidad al mundo, también garantiza el equilibrio climático, la frecuencia de la lluvia en Brasil, en el continente, pero también en el mundo, y junto con esto es como que la casa de miles de culturas riquísimas que nos enseñan una tecnología muy sofisticada, la más sofisticada, que es la tecnología de una convivencia equilibrada con los territorios. Esto es lo que tenemos que aprender de los pueblos indígenas. Al contrario, los estamos cada vez más afastando y amenazando. Claro, todas nuestras acciones tienen consecuencias. De hecho, dicen que la tierra, esta tierra maltratada, grita. Y que grita pidiendo auxilio. Usted, digo, lleva 20 años trabajando en esas zonas que son las más afectadas por estas actividades extractivistas, la minería, nos decía, en la Amazonia oriental de Brasil. Explíquenos, padre, en qué consiste ese grito de la tierra pidiendo auxilio. El Papa Francisco siempre dice, hay el grito de la tierra y el grito de los empobrecidos y no se pueden separar. Es una única crisis socioambiental. La tierra grita porque está al límite. La Amazonia está hasta el punto de no retorno. Significa que si avanzamos aún un poco más para la deforestación, el propio ciclo de regeneración de la Amazonia no va a lograr mantenerse en vida y se va a transformar progresivamente en una sabana o en un desierto. De la misma manera gritan los pueblos que están en ella porque cuando intentan levantarse frente a los grandes proyectos, frente a las amenazas mayores, para denunciar y para cobrar sus derechos, son amenazados, criminalizados o muertos. Entonces hay también un grito de amenaza de estas personas y la Iglesia está allá exactamente para defenderlos. Entre esos grandes dramas que usted ha tenido que vivir en primera persona en estos 20 años, ha mencionado antes de pasada la presa de Bobadinho. Me gustaría que nos diera algún detalle más de lo que ocurrió allí. Era el 25 de enero de 2019 y lo llaman un accidente. En la verdad nosotros lo llamamos un crimen porque una queda de relave de la empresa Vale se ha quebrado
y ha matado, en un minuto el lodo ha cubierto 272 personas y ha contaminado una entera cuenca de río, por tanto con consecuencias muy grandes también en los pueblos que estaban río abajo. Y esto no fue un accidente porque exactamente 4 años antes aconteció el mismo en una misma dique de la empresa, y ella ha permitido igual que un restaurante y las instalaciones de la empresa se quedaron abajo del dique. Entonces hubo estas muertes. El pueblo está reaccionando mucho, pidiendo por indemnizaciones, pidiendo por la responsabilización criminal. Fueron hasta ahora procesados 19 personas, pero todavía el proceso se queda impune. Y las indemnizaciones no llegaron directamente a las familias como ellas las pensaban. Esto es típico. Las víctimas siempre son las últimas que pueden expresarse en situaciones de tan graves. Las víctimas que son las más necesitadas. Precisamente, Padre Dario, tenemos un vídeo, un momento que recoge esse momento estremecedor de la rotura de la presa de Brumadinho. Este es el testimonio de Márcio Gonçalves. Porque a Vale, infelizmente, não respeita o ser humano, não, cara. A Vale acha que o poder, o dinheiro, pode chegar, tirar você de sua terra, tirar você de sua casa, comprar sua religião, comprar todo o seu passado, que o dinheiro resolve tudo isso, entendeu? E para nós, pessoas, nós somos, como se diz, simples e humildes aqui da roça, então para nós dinheiro tem valor para a gente viver, é necessário que a gente precisa dele, mas dinheiro para nós não é a primeira coisa, nem a segunda coisa para nós não. Mas nesse caso aqui, o amor que eu aprendi a este lugar com meus pais, meus avós, todas as famílias, todos os amigos que aqui já tiveram, as histórias de tanta coisa boa que já aconteceu nesse lugar, tanto de amizade, religiosidade, tudo. Isso eu já deixei claro até para o pessoal da Vale mesmo. Tem dinheiro que compra não, cara. Este de Brumadinho es un caso grave, pero todavía lo es más el hecho de que no sea un caso aislado, ¿verdad? Exactamente. Como que estas situaciones se repiten o de manera tan violenta o de manera homeopática, como que repetida a una intensidad menor, pero constante. A donde ha vivido por 30 años las personas viven la contaminación y la polución, que es el mismo, es una tragedia determinada por proyectos violentos impuestos de afuera hacia adentro. Pues de verdad, muchas gracias, Padre Dario, por acompañarnos esta noche aquí en este programa especial de 13 al día con motivo de esta enorme desigualdad. Ha sido un placer, créame, conocerlo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya con este ejemplo queda bastante claro, meridianamente claro, el problema del que estamos hablando, el de las desigualdades, ese problema al que se refiere Manos Unidas en su campaña de este año. Unas desigualdades que se pueden combatir con herramientas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son otra cosa que esos ODS, de los que muchos hemos oído hablar. Es verdad que sin tener del todo claro muchas veces en qué consisten. Bueno, enseguida vamos a pulsar la calle, pero antes Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas. Bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer, sabes, siempre recibirles. Bueno, vamos a ver qué nos dice la calle de esos ODS, que a muchos nos suenan, pero que no nos acaba de saber, o que no acabamos de saber exactamente qué significan. Vamos a ver qué sabe de ellos la calle. Salimos a la calle, señoras y señores, para preguntarles a ustedes ¿cuántos saben de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos como ODS? A ver qué tan conocidos son. ¿Habéis oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? No. No. ¿Conocéis los ODS? No. La verdad que no. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ah, bueno. ¿Sería así? Bueno, si me lo dice de esta manera, a lo mejor puedo saber lo que es, pero tampoco exactamente sé en lo que consiste. Sí. ¿Podrías decirme alguno? Es lo de mantener el medio ambiente seguro y limpio, ¿no? Mantener el agua limpia. Ni idea. Recursos que se mantengan por sí solos. Sí, perdona, sí. En contra de la discriminación de género. ¿Paneles solares? Pues recogida de desechos, de basura. Energía, ya sea agua, no sé. Plásticos, no sé, reciclables. El hambre. Tal vez una cuestión de comida, huertos urbanos. No me acuerdo más de eso. Creo que me voy porque hay una avispa que nos va a picar. Total, no lo sabemos. Bueno, gracias.
Pues está claro que muy claro, Cecilia, no lo acabamos de tener, ¿eh? Lo de ODS, aunque por objetivo de desarrollo sostenible, al menos algunos sí que se ha atrevido a apuntar, bueno, por lo menos alguna apunte. Sí, la gente ha oído cosas, pero no sabe muy bien de qué van, pero es una cosa muy sencilla de aclarar. Los objetivos de desarrollo sostenible son un gran plan de desarrollo que 193 países asumieron como propio y firmaron en septiembre del año 2015 y nos pusieron a trabajar todos al mismo tiempo para conseguir un mundo mejor para todos los seres humanos. O sea que es una cosa bastante sencilla de entender. Son 17 objetivos y bueno, pues tienen eso, salvar a la humanidad del hambre, de la pobreza, tener un medio ambiente limpio, la cultura de la paz. Y eso es básicamente es una cosa por lo que Manos Unidas viene trabajando desde su fundación hace 64 años. O sea, que para nosotros no es ninguna cosa nueva, vamos a ir trabajando en lo mismo y nos alegra un montón que la comunidad internacional se haya unido también en este mismo objetivo. Bueno, y os lo habéis marcado además como un gran objetivo también, no solo histórico, sino mirando al futuro para el próximo quinquenio. Sí, hemos iniciado este año un quinquenio nuevo y este es el primer año del quinquenio, efectivamente. Vamos a estar 5 años trabajando en los ODS. Bueno, pues a ver si conseguimos de verdad, en la medida de lo posible, mejorar un poquito el mundo este que hemos recibido. Bueno, esta noche estamos hablando, gracias a Manos Unidas, de ese gran problema que estamos conociendo y que estamos desgranando, que es el problema de la desigualdad. Acabamos de conocer el testimonio de Marcio desde Brasil. Tenemos algunos otros que van a ir poniendo a lo largo de la noche poco a poco rostro a esta desigualdad, a este gran dolor de la desigualdad. Pero, Celia, tienes que explicarnos, sabes que aquí en este programa nos encantan los datos, así que tienes que explicarnos con eso, con datos, en qué consisten estas inequidades de las que estamos hablando. Sí, o sea, definir desigualdad es tan fácil como decir que es la causa principal del hambre y de la pobreza en el mundo que sufren tantos millones de personas. Entonces yo voy a poner unos ejemplos muy gráficos para que todo el mundo le quede claro qué es la desigualdad. Si nosotros sumamos a la población de la Comunidad Europea toda la población de Estados Unidos y la de Canadá, y le sumamos 15 millones más de personas, esa es la cifra que actualmente pasa hambre en el mundo. Tremendo. 828 millones. Lo he explicado de una manera muy gráfica. Es una barbaridad. O sea, es una salvajada. La idea es que cada 9 segundos muere una persona de hambre al año en un mundo de abundancia, que donde tiramos la comida a expuertas. Eso es básicamente desigualdad. Y ese es lo que Manos Unidas viene combatiendo desde hace más de 64 años. Y precisamente por eso, porque es tan enormemente bárbaro el número de personas que pasan hambre en el mundo, es precisamente por eso por lo que son tan necesarios esos ODS, que vamos a conocer un poquito mejor a partir de ahora. Cuando en 2015 193 países se unieron para avanzar juntos en el proyecto de hacer de este mundo un lugar mejor para todos, nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una llamada a la acción, aceptada en su mayor parte por la Iglesia Católica, cuyo fin es acabar con el hambre, la pobreza y la desigualdad, y por la que entre todos creamos medidas de protección social para que la pobreza extrema desaparezca, favoreciendo así la prosperidad. Ponemos fin a todas las formas de malnutrición y aseguramos que toda persona tenga acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Salvaguardamos la salud y el bienestar, bienes preciosos de la vida. Impulsamos la educación básica, gratuita y de calidad para que llegue a todos los niños y niñas. Esto es clave para salir de la pobreza y fomentar la movilidad económica. Favorecemos el acceso al empleo y a una calidad de vida dignos, reduciendo así las desigualdades. Eliminamos cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, haciéndolas sentir protegidas e iguales. El desarrollo sostenible ha estado presente en el trabajo de Manos Unidas, organización pionera en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad desde su fundación en 1959. ¿Cómo más? ¿De qué otra manera, qué otras herramientas tenemos para luchar contra la desigualdad? Por ejemplo, garantizar una educación básica, gratuita y de calidad. Una educación que llegue a todos los niños, a todas las niñas. Eso también es clave para poder romper ese círculo de la pobreza. Pero todavía estamos lejos, demasiado lejos de poder llegar a esa meta. Tenemos con nosotros a Virginia Alfaro. Ella es misionera seglar de Misevi, la organización de misioneros seglares vicencianos, y socio local de Manos Unidas en Angola. Virginia, buenas noches. Muy buenas noches. Nos visitas, confieso que yo no lo conocía, este dato que les voy a dar, pero nos visitas, llegas de uno de los países más caros del mundo, que además paradójicamente tiene
un alto porcentaje, un muy alto porcentaje de población que vive en la pobreza. Tú convives con ellos, convives en ese país desde hace años, así que tienes que contarnos, claro, cómo se las arreglan estas personas para sobrevivir, pocos ingresos en uno de los países más caros del mundo. Así es, Angola es uno de los países más caros del mundo y Luanda, su capital, durante algún tiempo mucho tiempo ha llevado ese título. Y paradójicamente hay mucha población, un gran alto número de población que vive en condiciones de pobreza extrema, ¿no? Claro, pobreza extrema, además, con pocos recursos. Decíamos, la educación, por ejemplo, es clave para poder romper ese círculo de la pobreza. Ese tipo de servicios en Angola, ¿cómo están? ¿Cómo puede acceder un niño, un pequeño, a esa educación infantil? La educación es clave en el desarrollo de las personas y es clave también en el desarrollo de los pueblos, ¿no? Y en la búsqueda de la igualdad que queremos, ¿no? En el frenar esa desigualdad que pretendemos. Y obviamente, Manos Unidas y MISEVI trabajamos en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar una educación de calidad y un acceso de los excluidos a esos niveles de educación, poniendo un foco principal en la educación infantil, porque sabemos que es la base para el desarrollo, la educación preescolar, y que a partir de ahí abrimos puertas de igualdad para poder desarrollar después todas las capacidades y todas las competencias a lo largo de la educación primaria. Dice Manos Unidas, tratar de acabar con la desigualdad está en tus manos. En su día a día, en un país con esas circunstancias tan llamativas, tan difíciles que nos cuenta, ¿eso lo puede constatar, que está en nuestras manos, poner nuestro granito de arena para acabar con la desigualdad? Constato, soy testigo de eso y de hecho por eso nosotros también llevamos cada día esa labor adelante, ¿no? Yo creo que este mensaje de frenar la desigualdad está en tus manos es una provocación en el sentido de sentir la responsabilidad que tenemos frente a esa desigualdad y al mismo tiempo también es una motivación a ver el poder que tenemos en nuestras manos para poder transformar la realidad, contribuyendo para que acciones cotidianas, acciones con las poblaciones educativas, de salud, del ámbito de los derechos humanos, se lleven a cabo y consigan transformar la vida de las personas y sea una cadena de cambio social a través de esas acciones. Así que de esa manera podemos también ayudar y poner nuestras manos. Bueno, hablaba de las acciones reales, hablábamos también de su día a día y hemos mencionado un proyecto, el proyecto MISEVI. Una de las participantes en ese proyecto es Rita Calei. La vamos a conocer un poquito mejor. Tenho 2 filhos, o meu primogênito já está na escolinha, estou à espera também da segunda, quando tiver idade para entrar na escolinha. Tenho recebido informações que está na escolinha, tem me ajudado bastante. Sinto que sou uma outra pessoa. Trabalhava na salina, agora estou à espera do curso de empreendedorismo e costura para ser empreendedora. Fiz curso de entrevista ao primeiro emprego e saúde financeira. Vejo que mudei muito nessa situação. Gastava só dinheiro, às vezes gastava dinheiro desnecessário, mas agora com esse curso consegui me enquadrar y gerir bien mi dinero. Hay una de las cosas que dice Rita, cuando yo la escuché por primera vez, que me llamó especialmente la atención. Todas son muy interesantes, pero hay una que me llama especialmente la atención. Ella no dice, gracias a esa ayuda vivimos un poco mejor, tenemos unas condiciones un poquito mejores. Ella dice, me ayudan a ser mejor persona. Eso es el comienzo de todo, claro. Ella dice, me ayudan a ser mejor persona y también dice que le cambió su vida, ¿no? Porque aprendió a gestionar su dinero y se dio cuenta de que el poco dinero que tenía para gestionar su vida familiar podía aún utilizarlo mejor y optimizar los recursos. Y eso le cambia la vida y le hace además ver otras posibilidades de progresar, de tener otras formaciones, de ampliar sus competencias y de generar una mejora de calidad de vida para ella y para su familia. Claro, y en ese a poquitos, ¿cuántas personas en este país del que estamos hablando, insisto, en esas condiciones que casi se nos escapan de la cabeza, uno de los más caros del mundo con uno de los menores ingresos, a cuántas personas con esa pequeña ayuda se puede llegar a echar una mano y a cambiar su forma de vivir? Y por eso es importante entender que pequeñas acciones transforman la vida de personas que también consiguen transformar la vida de otras personas. Y ese es el cambio sistémico y el cambio social que queremos
y que depende, que está en nuestras manos poder hacerlo. ¿Y qué más proyectos tienen en la cabeza para tratar de seguir mejorando y haciendo mejores personas a aquellas otras personas que después van a colaborar en que mejore no solo su ámbito más cercano, sino incluso ese país, y de esa manera lograr reducir la desigualdad? Además de la atención a la primera infancia, ¿no?, que es uno de los sectores que viven en mayor desigualdad, y a la mujer, MISEVI también apuesta por la juventud, por la formación de nuevos líderes, de jóvenes líderes que puedan también, a través de sus competencias, de sus habilidades, pues cambiar la estructura social para un mundo más justo, más equitativo, más fraterno, y donde las personas puedan vivir con menor sufrimiento social. Pues ojalá, esto es un ejemplo práctico de esto que les hablamos de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, Virginia. Has dicho muchas cosas importantes, algo que es, yo creo que, fundamental para poder poner fin a las desigualdades de las que estamos hablando. Pensar en los demás, tratar de que el resto también sean mejores personas, ponerse en el lugar del otro, no mirar para otro lado, ponerse en el lugar del otro, poner el foco en los olvidados, como nos piden estos chavales del Instituto Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria. Dicen que te esfuerces y serás recompensado, que uno recoge el fruto de aquello que ha sembrado, ojalá fuera así, pero no es cierto, las cartas de este juego vienen con tu nacimiento, en la carrera de la vida unos salieron con ventaja, las normas de este juego no permiten la revancha, unos nacen con estrellas, otros estrellados, es normal que no lo veas desde el lado privilegiado, que descaro. Como miramos para otro lado, queremos colaborar sin implicarnos demasiado. No es suficiente, cambia tu mente. En este mundo enorme vivimos tanta gente, números y estadísticas no lo son todo. Si entiendes lo que digo, ya es un logro. No será fácil y eso lo sabemos, pero poco a poco lo lograremos. Merecemos igualdad, todos tenemos valor. En este mundo oscuro ilumina con tu amor. No son solo números, son seres humanos. Desde hoy pon el foco en los olvidados. Pues es verdad, Cecilia, también se puede reivindicar y pedir que seamos un poquito más iguales. Esos 8.000 millones de habitantes se puede hacer cantando. Es increíble cómo estos chicos pueden lanzar un mensaje, es verdad que es un mensaje de profundidad, es un mensaje de enorme, digamos, interés humano, y hacerlo de esa manera. Creo que lo llamáis clipmetrajes, ¿no? Sí, es nuestro festival de cine que tiene ya 14 años y que es una herramienta muy buena, porque es un lenguaje que los jóvenes entienden muy bien, es la música, son los audiovisuales. Entonces es un festival, como te digo, que son vídeos de 1 minuto para cambiar el mundo, y tu punto de vista puede cambiar el mundo. Son como 2 lemas que tiene el festival desde el comienzo, y se puede participar en 2 categorías, la categoría escuelas y la categoría general para mayores de 18 años. Se les propone un tema que tiene que ver con la campaña y ellos resuelven en 1 minuto, que es una cosa dificilísima, cómo lo harían. Luego hay diferentes premios, unas finales. Un premio muy importante es viajar con el director del festival, que es un director de cine, a algún proyecto de Manos Unidas y traer hecho un documental. Así que es una herramienta de formación y educación fantástica para la gente joven. Bueno, hasta ahora hemos estado ya en Brasil, hemos estado en Angola, hemos repasado con datos la inmensidad del problema que tratamos de abordar, que es el de la desigualdad, la enorme cantidad de millones de personas en el mundo que pasan hambre día a día, pero todavía tenemos que hablar de muchos más objetivos y de cómo podemos echar una mano, de las herramientas que tenemos para luchar contra esta desigualdad. De inmediato volvemos. Nuevo Milka. Nunca has probado un chocolate igual. Milka, el sabor de la ternura. ¿Qué hay detrás de tu sonrisa? La ilusión de ver el resultado final de mi tratamiento gracias a la tecnología de Vitaldent. Y solo este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Y ven a Vitaldent. Llegan las ofertas límite. Hasta un 20% de descuento en marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Ofertas límite solo para los más rápidos en El Corte Inglés. El cansancio puede hacer que tu día sea muy diferente.
Floradix, hierro y vitaminas que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Floradix, échale hierro. Y para niños, Floradix Kids. Perdona, es que los chetos... ¿Me podrías ayudar a...? Elige tus chetos preferidos y sigue chupándote los dedos. Este San Valentín, regálate una intimidad sin límites. El gel lubricante Vagisil proporciona una lubricación inmediata y potencia la sensualidad femenina. Vagisil. Mini merienda. Mega diversión. Mini momento. Mega emoción. Mini galletas. Mega solución. Mini Príncipe, Chips Ahoy y Oreo. En Villarriba usan Fairy Maxipoder. Frotan 4 veces menos la grasa difícil en agua fría y ahorran en energía. Fairy es ahorro. En GAES redescubrirás sonidos y emociones que hace tiempo dejaste de sentir. Volverás a sentir la alegría de oír a tu familia como si fuera la primera vez. Te acordarás de lo que sentiste la primera vez que escuchaste esa canción y sentirás como recuperando tu audición vuelves a disfrutar de todo lo que te gusta. Descubre lo increíble que es volver a oírlo todo. Prueba gratis la última generación de audífonos invisibles. Llama ahora al 937 40 40. GAES. Esta semana, Manuela Carmena y José María Michavila hablan sobre la politización de la justicia o la judicialización de la política. ¿Está en peligro la separación de poderes en España? La gran pregunta con Jesús Abezuela, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado a las 8:35 de la noche, en 13. Alquiler Seguro patrocina este espacio. Seguimos en este programa especial de 13 el día de la mano de Manos Unidas, en el que hablamos de ese gran drama de la humanidad que es la desigualdad. Cecilia, en Manos Unidas, nos decías hace un momento, lleváis 64 años trabajando para tratar de erradicar el hambre en el mundo. Yo le sigo dando vueltas a ese dato que nos has aportado. Fíjense, en el mundo pasan a diario hambre el mismo número de habitantes que hay en Europa, la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá y todavía sumándole 15 millones de personas más. Hemos conocido que hay 50 millones de personas en riesgo de morir de hambre. Estamos hablando de un auténtico horror que a veces pasa demasiado desapercibido en general. No, son cifras espantosas. Yo cuando estaba preparando todo este lanzamiento de la campaña, pues se cumplían 78 años del cierre del campo de concentración de Auschwitz, que fue una masacre espantosa y una vergüenza para la humanidad. Y yo me planteaba, ¿y alguna vez nos arrepentiremos del genocidio que supone que mueran al año de hambre en el mundo 3,5 millones de personas? Es que es una cifra espantosa, es una cifra espantosa. Entonces, ahí estamos nosotros peleando y, bueno, haciendo lo que podemos porque esa cifra se suavice y se repare. Y bueno, ese es nuestro mayor aliciente para seguir trabajando en nuestros proyectos, la verdad. Hacéis mucho, aunque la tarea es pues prácticamente inabarcable, es ingente. Lo que está claro es que en Manos Unidas no tenéis la menor intención, por muy difícil que sea, de tirar la toalla. Aunque las cifras se vuelvan en contra, como decimos, y esa desigualdad de la que llevamos hablando este ratito no deje de aumentar, no deje de incrementarse. Cada año aprobáis en torno a 500 proyectos, si no me falla la memoria, proyectos de desarrollo en casi 50 países de todo el mundo que cambian, lo acabamos de ver además con casos concretos, cambian literalmente la vida de más de 1 millón de personas, todos los años. Todos los años. O sea, no, este es el mayor aliciente que tenemos, que cambiar la vida de 1,5 millones de personas en el mundo es para nosotros de mucho interés y no vamos a tirar la toalla. Mientras que haga falta que sigamos trabajando por los más desfavorecidos, nunca vamos a tirar la toalla. A mí me lo preguntaban cuando me nombraron el año pasado en mayo, y con todas las cifras en contra, ¿no vas a tirar la toalla? No se nos ha pasado por la cabeza tirar la toalla en ningún momento, porque no, contra los pobres no hay que hacer ninguna retórica, como dice el Papa. Hay que ponerse manos a la obra y a trabajar en muchos proyectos. Y efectivamente ponemos en marcha alrededor de 500 proyectos todos los años en 3 continentes y en 55 países. Y para nosotros es un gran orgullo poder ayudar a ese número grande de personas.
Manos a la obra, decía Cecilia. Muy bien traído además, porque de hecho ese es, decimos un poco, el leitmotiv de la campaña de este año. En tus manos está también esta lucha contra la desigualdad. ¿Cómo podemos echar una mano? ¿Cómo podemos llevar al terreno de lo práctico eso de en nuestras manos también está tratar de luchar contra la desigualdad? Voy a contártelo así, a ver si soy capaz de ser muy gráfica y muy rápida para que la gente lo entienda, porque efectivamente cuesta trabajo transmitir esto. Y está en nuestras manos, en las manos de todos, porque la desigualdad es un asunto de todos. Hay que cambiar, o sea, hay que hacer una cosa que es difícil, pero que se puede hacer, que es cambiar nuestra actitud de vida y de consumo. Cambiar la actitud de vida y de consumo significa informarnos bien de lo que está pasando en otros sitios, en el sur, saber por qué ocurre y tener un propio criterio. Luego te lo aplicas y lo piensas. Y seguro que encuentras muchas maneras de participar en esto con tus propias manos. Y luego hay una cosa que la gente va a entender muy bien, es que este consumismo absurdo que no nos llena ni nos satisface, que lo hacemos todos los días, es una cosa que no se puede soportar porque no es traspasable a otras poblaciones. Es absolutamente estúpido y muy insolidario. O sea que ahí podemos hacer muchísimo con nuestras manos para ayudar a que cambie este mundo que tenemos, que nos ha tocado vivir, pero que podemos cambiarlo. Estamos en manos unidas convencidos. Luego. Para empezar, y ese es buen consejo el que nos daba Cecilia, para empezar reflexionando. Bueno, la verdad es que 2023 no queremos ser pesimistas, porque además no es ni mucho menos todo lo contrario el espíritu de Manos Unidas. Pero es verdad que 2023 se presenta complicado. Se presenta complicado con lo que está por venir y por lo que está pasando estos días. Por ejemplo, con el terremoto devastador en Turquía y en Siria. Ha sido terrible. Nosotros ayer, cuando tuvimos las primeras noticias del terremoto, nos pusimos en contacto con nuestros socios locales en Siria, porque en Turquía no trabajamos, pero en Siria sí, durante muchos años. Claro, nos contaban los maristas azules, que hablamos por teléfono con ellos, nos contaban que había como 1,5 millones de personas que estaban en la calle, que hacía un frío y llovía, que no se podía soportar, que las casas habían derruido porque eran casas ya que estaban muy deterioradas con la cantidad de años de guerra que llevan, y que ellos habían refugiado en sus instalaciones a unas 500 personas. Y bueno, pues nosotros estamos a la espera de la solicitud, porque todavía hay mucho caos de peticiones de nuestros socios locales para ponernos en marcha, desde luego, y enseguida tratar de ayudar en la medida que podamos. Claro, algunos de los sitios con los que hemos hablado también en 13 te lo decían, es que es incluso, fíjense, incluso peor que un bombardeo lo que ha ocurrido con este terremoto, porque es verdad además que ya era una ciudad, un país muy devastado. Decíamos, además de lo que está ocurriendo ahora en ese punto del planeta, en Turquía y en Siria, pues la guerra de Ucrania no tiene pinta, por desgracia, de terminar de manera temprana. Los precios siguen subiendo, para todos es un problema, para estas personas que ya pasan hambre es un riesgo de morir, literalmente, con lo cual le pregunto, Cecilia, ¿qué podemos esperar? ¿Qué espera Manos Unidas de este 2023? Pues mira, José Luis, nosotros esperamos un sueño. Tenemos el sueño porque estamos convencidos de que podemos acabar con el hambre en el mundo y que está en nuestras manos poder hacerlo. Pero claro, mientras ese sueño se cumple, necesitamos manos, muchísimas manos que nos acompañen para llevar pues la educación o la sanidad a los sitios más recónditos de la tierra, o que nos ayuden a fortalecer a las comunidades para que sean capaces de pedir sus derechos, reclamar su tierra y su derecho a la alimentación. O sea, que estamos necesitando las manos de todos. Bueno, Cecilia, acabas de hablar, pues eso, de la necesidad de echar una mano, necesidad, por ejemplo, de tratar de ayudar para crear empleo, también para crear empleo, que es algo fundamental para tratar de salir de la pobreza. Por supuesto, hablamos de empleos dignos, de salarios dignos en unas sociedades, las de los países, sobre todo del sur, en las que 1/4 parte de los trabajadores son pobres. Son personas que pueden tener jornadas laborales literalmente de sol a sol, en unas condiciones que no es exagerado describir como inhumanas, y que además de todo eso reciben salarios que son claramente insuficientes para cubrir las necesidades más básicas, las suyas y las de sus familias. Juan Sobrini, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué he contado todo esto? Bueno, yo creo que vamos a empezar a entenderlo cuando nos cuente en qué lugar del mundo está ahora mismo, desde dónde nos está atendiendo. Sí, yo estoy en Battambang, que es una ciudad al oeste de Camboya.
Bueno, si mencionamos Camboya, algunos, los más informados, como decía antes Cecilia, al menos seguro, si mencionamos ese país, a la mente de esas personas vendrá la industria textil, que es, digamos, una de esas grandes industrias donde el trabajo a veces no permite una vida digna para el trabajador, es lo que hablábamos, ni para el trabajador ni, por supuesto, para su familia. Alberga generalmente un mundo de explotación laboral, de daño ambiental, lo hemos visto también en Brasil, de salarios injustos, y Camboya efectivamente es uno de esos países del sudeste asiático en los que algunas de esas grandes corporaciones subcontratan para operar con un máximo de beneficios. ¿Por qué sucede, Juan? ¿Por qué crees que sucede? Bueno, todo esto tiene una razón muy clara, ¿no? La gente en esta zona del mundo en la que vivimos es gente muy sencilla y que necesita tener cualquier tipo de ingresos a los que se pueda agarrar, ¿no? Pues para intentar tener pues lo mínimo para poder subsistir, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay muchas fábricas que están trabajando pues en unas condiciones de vida, unas condiciones que no permiten tener para muchas personas pues una vida digna, ¿no? Es verdad que en Camboya está habiendo muchos esfuerzos por parte de la Organización Internacional del Trabajo junto con las distintas empresas textiles, intentando avanzar bastante en esos derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos, ¿no?, que a pesar de todas las dificultades que existen en esta industria, también creemos que son puntos en los que hay que apoyar, ¿no? Porque bueno, realmente son bueno, son unas iniciativas muy positivas, ¿no?, para la dignidad de muchísimas personas. Bueno, ese es el punto, efectivamente, tratar de apoyar para intentar revertir esa situación. Si nos lo permites, Juan, vamos a ver ahora un caso concreto. Vamos a ver a Chana Kao, es gerente, creo además que le conoces, él es gerente del Centro de Producción Textil para Personas con Discapacidad allí en Camboya. The first time I know Lopokike because I have brother disability also, and then Lopo go to my house, visit my house, and he know my family, know my sister also, and he took my sister go to work with him in the office. In 2013, he asked me go to train in the Phnom Penh, start the first time, and then when we come back, then we start here to have the big factory. Bueno, eso era lo que nos contaba ella, lo que nos contaba Chana. El que una persona tenga discapacidad, claro, en estos países es también un impedimento para que pueda acceder a un empleo digno. En Camboya, que es desde donde nos hablas, Juan, son muchas las personas, entre otras cosas por culpa de las minas antipersona, por los accidentes también, por las enfermedades, pero muchas las personas que se encuentran en esa situación. Karuna Battambang lleva a cabo un impresionante trabajo con ese colectivo de personas vulnerables, especialmente en este país. Un trabajo que comenzó hace ya años, que lo comenzó hace muchos años el jesuita Quique Figaredo. Efectivamente, Quique Figaredo es un misionero jesuita asturiano que bueno, empezó toda esta labor pues hace más de 30 años, ¿no? Y toda esta labor se lanzó pues intentando actuar en todas esas diferentes, intentando estar con las personas más sencillas dentro de este entorno rural en el que nos encontramos, ¿no? Nosotros, hablando también un poco del mundo del textil y también de estas personas con discapacidad, después de muchísima experiencia, ¿no?, trabajando con personas con discapacidad en un entorno rural, lo que nos dábamos cuenta, o lo que se daban cuenta los que estaban antes que yo por aquí, era que necesitábamos dar empleo digno a las personas, ¿no? A personas con discapacidad que no han tenido la oportunidad nunca y ni siquiera han podido soñar con tener un empleo, ¿no? El empleo es muy sencillo y nunca es un empleo formal, ¿no? Lo que nos podemos encontrar en un entorno rural como en el que trabajamos, ¿no? Los empleos que puede surgir a la gente pues son de un jornalero o de un empleo diario en la construcción, pero como es evidente, esto no está abierto a todas las personas, ¿no? Las personas con discapacidad no pueden acceder a esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para ello, ¿no? Bueno, pues a partir de toda esta situación, pues intentó pues poner el foco, entre otros muchos focos, pero un foco muy importante en la integración de personas con discapacidad a través del empleo.
Pues es maravillosa la iniciativa y refleja muy bien lo que estábamos contando con Cecilia, cuál es el espíritu de Manos Unidas, ¿no? ¿La labor es prácticamente inabarcable? Sí. ¿El problema es dolorosísimo? Por supuesto. ¿Eso nos lleva a quedarnos en casa, a no hacer nada, solo a llevarnos las manos a la cabeza? No. Las manos, además de llevárnoslas a la cabeza, las tenemos que utilizar para esto, para tratar de ayudar, como haces, Juan, en Camboya. Gracias por atendernos esta noche. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, vemos cómo los proyectos, además, son, digamos que, como se dice mucho ahora, Cecilia, multidisciplinares. Es decir, tratan de abarcar el problema, que es enorme, desde todos o prácticamente todos sus ángulos. Todos los puntos de vista, porque hay que atacarles así. No hay una sola causa de este asunto. La causa es múltiple y hay que atacarlo de múltiples maneras. Y tenemos proyectos de todo tipo y condición en los 3 continentes donde estamos trabajando hace tantos años. Y siempre, además, con ese toque que nos decía Juan, ¿no? Tenemos un problema, es verdad que existe, bueno, vamos a tratar de darle la vuelta. Este es el comienzo, algún pequeño clavo ardiendo al que acogernos para mejorar la situación de ese país y a partir de ahí mejorar por completo la situación de esas personas. Sí, puede ser la educación, puede ser la sanidad, puede ser el agua, puede ser la agricultura, la que sea más conveniente para la zona es la que usamos para poder tirar y sacar a la gente adelante. Bueno, vemos cómo además, por ejemplo, en casos como Juan, que es cooperante en Camboya, es muy joven. Tenemos que hablar de la importancia también de los jóvenes en Manos Unidas. De hecho, cuando te eligieron presidenta de Manos Unidas, creo que además al poquito estuviste aquí, tuviste además ese gran detalle con nosotros y nos comentaste que uno de los grandes retos que te planteabas era el de conseguir eso, que más gente joven se sumara a la causa de Manos Unidas. Sí. Entiendo que ese llamamiento, que ya nos hacías nada más ser presidenta de Manos Unidas, lo quieres redoblar y reiterar esta noche. Efectivamente, en Manos Unidas tenemos más de 6.000 voluntarios que hacen un trabajo increíble, sin el cual Manos Unidas no existiría, desde luego. Pero estamos necesitando gente joven que nos aporte sus ideas nuevas, su forma de trabajar nueva, que se integre con nosotros y que nos rejuvenezca, porque sabemos que en cuanto vengan y conozcan los proyectos de Manos Unidas se van a quedar enganchados. Y desde el principio de mi mandato dije que era un objetivo a conseguir y estamos en marcha. De hecho, en verano ya nos pusimos a trabajar con 3 grupos, mezcla de jóvenes y no tan jóvenes, y estamos ya preparando toda una estrategia para que los jóvenes se acerquen a nosotros y nosotros a ello, para aprobar en la Asamblea de Mayo inmediatamente dar la salida a la puesta en marcha de ese encontrarnos con la gente joven, adaptarnos a sus tiempos, a su trabajo. Claro, la gente joven trabaja y no tiene los mismos tiempos que nosotros, y a sus necesidades y a sus gustos, a que visite proyectos. Hay muchas ideas que se están volcando en estos grupos de trabajo para ponernos en marcha, desde luego, a partir de mayo. Pues mira, vamos a hacer una cosa, Cecilia. Como tienes razón y el movimiento se demuestra andando, vamos a saludar a Irene. Irene Rodríguez Tapia es estudiante de Humanidades y Comunicación Audiovisual y es voluntaria en Manos Unidas, en su caso en la delegación de Coslada, en Madrid. Irene, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué le mueve? Claro, lo estábamos hablando aquí de una manera teórica, estábamos teorizando, pero queremos también ver tu caso real. ¿Qué le mueve a una persona tan joven como tú a hacerse voluntaria? ¿Qué te animó a dar el paso? Bueno, pues yo lo tenía bastante claro desde siempre, quería ser voluntaria, así que a los 16 años me fui directamente a la oficina de voluntariado de mi ayuntamiento y bueno, me dieron pues la típica hoja con un montón de páginas con todas las ONGs que las que me podía apuntar y menos mal que yo tenía claro que quería formar parte de una ONG vinculada a la Iglesia para dar gracias a lo que tenía gratis. Entonces me recomendaron Manos Unidas y acertaron porque estoy muy a favor de luchar contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Y bueno, no sé si fue casualidad, predestinación, que justo cuando fui a hablar con una voluntaria de mi comarcal, a las 2 semanas la responsable de mi parroquia me pidió que la sustituyera en un mercadillo en mi propia iglesia, así que ya como que me empujó a meterme en Manos Unidas, aunque yo ya lo tenía claro, pero se juntaron los astros, diría yo. Sí, esas cosas no suelen ser casualidad, efectivamente. Exacto. Algo había ahí. Bueno, y en tu caso, ¿cómo participáis? ¿Cómo participáis? Te haría la pregunta un poco más genérica. ¿Cómo participáis, por el contacto que tienes con tus compañeros, cómo participáis los jóvenes en Manos Unidas? Pues bueno, hasta hace nada, la verdad es que cuando tú llegabas a una delegación, el panorama no era muy bonito porque al final bajabas drásticamente la media de edad, que es de lo que hemos estado hablando.
Y bueno, eso para vendérselo a tus amigos no es nada fácil, que se vengan a pasarse una tarde. Pero la verdad es que eso no quita el mayor potencial que tiene Manos Unidas, que es que los jóvenes quieren luchar por lo mismo que por lo que lucha Manos Unidas. Entonces, desde 2015, todos los jóvenes nos hemos unido para poder ayudar y bueno, pues eso, nos hemos unido todos haciendo un montón de talleres, charlas en colegios, campamentos, también obras de teatro, incluso también hacer prácticas en Manos Unidas, en delegaciones o en servicios centrales. Y bueno, ahora estamos en un momento de transformación en Manos Unidas en el que se está buscando que los jóvenes colaboren entre ellos y con la gente más mayor para crear una Manos Unidas abierta a todo el mundo. Pues ojalá, gracias Irene Rodríguez Tapia, digo ojalá que tu ejemplo como voluntaria de Manos Unidas y todo ese testimonio que has querido compartir con nosotros a alguien también le sirva para que sea esa pequeña llamadita para echar una mano, para poner sus manos en ayudar a los demás. Ya lo han escuchado, la presencia, la labor de los jóvenes dentro de esta gran familia que es Manos Unidas es fundamental. Una de las ventajas que tiene es la gran implantación en todo el territorio nacional si hablamos de Manos Unidas, porque estamos hablando de 72 delegaciones diocesanas y estamos hablando de más de 500 comarcales. ¿Qué permite eso? Pues vamos a ver ahora cómo permite, por ejemplo, que el mensaje de Manos Unidas llegue a los lugares más recónditos, no solo del mundo, evidentemente, también de nuestro país. Con actividades como esta que están viendo, que congrega a mucha gente joven. Hablábamos de los jóvenes. ¿Cómo se llama? Se llama Operación Bocata. Mercedes Marcos era hasta hace bien poco delegada de Manos Unidas en Salamanca. Mercedes, buenas noches. Hola, muy buenas. Operación Bocata, tienes que contarnos qué es eso de Operación Bocata. Pues mira, la Operación Bocata en Salamanca es nuestra operación estrella, nuestra actividad estrella, una de las más populares de Manos Unidas. Nació hace ya en los 90, por tanto estamos a punto de cumplir 30 ediciones. El pequeño gesto de elaborar un bocadillo y comerlo se transforma en algo enorme, interesante, porque es capaz de traspasar fronteras, de manera que somos capaces, mediante este pequeño gesto, de llevar alegría, trabajo, salud y vida a muchos cientos de kilómetros mediante nuestros proyectos de desarrollo, porque con lo que se recauda de esta Operación Bocata, pues financiamos uno de esos proyectos o colaboramos a la financiación de otros. Y además tiene la ventaja de que muchos salmantinos colaboran en esta actividad. En principio los voluntarios de Manos Unidas, que ya somos unos cuantos, además profesores y escolares, los universitarios y también pues las personas de las empresas que nos donan los productos, muchos conductores que ayudan a repartirlos y unos 18.000 consumidores. Así que es estupendo. Bueno, 30 años ya en una ciudad como Salamanca, estamos hablando de que es un gran clásico. Entiendo que ya toda la ciudad se prepara en esta Operación Bocata, se vuelca en esta Operación Bocata, ¿no? Pues así es. Muchas empresas y comercios a lo largo de estos años nos han donado sus productos y además a veces pues nos los han dejado a unos precios más asequibles. Esta Operación Bocata, que este año la llamamos Más que un Bocata, es una verdadera jornada festiva en Salamanca. Desde el colegio donde se hace la preparación de los pedidos hasta cada uno de los centros escolares donde se consumen, pues es una verdadera fiesta de solidaridad y convivencia, donde se reúnen escolares, profesores y las familias para tomarlo. Y además, aquí en Salamanca se sabe que un bocata, un bocadillo, no es lo que importa el bocadillo en sí, sino que ni tampoco importa lo que contiene, el contenido, ni la forma, ni el tamaño. Lo que importa es que salimos de nuestra indiferencia y hacemos más fácil la vida a tantas personas que sufren, porque luchar contra la pobreza es posible. Parar la desigualdad, frenar la desigualdad está en nuestras manos.
Tiene toda la razón. Gracias, Mercedes. Y ese es el mensaje, yo creo, que más hemos repetido a lo largo de la noche. Parece muy difícil, pero frenar la desigualdad es posible si todos ponemos de nuestra parte. Enhorabuena, Mercedes, y a los salmantinos por colaborar en esa operación Bocata. Bueno, Cecilia Pilar, que ya saben es la presidenta de Manos Unidas en nuestro país. ¿Cuánta buena gente hace falta? Es verdad que la labor es difícil, pero con tan buena gente se puede llegar a conseguir. Sí, es la única manera de contar con tanto voluntario en tantos lugares de España. Es la mejor manera de luchar contra esta desigualdad, porque son muchas manos juntas y esas manos unidas funcionan y bueno, sí, y lo hacen todo. Nosotros con la riqueza de Manos Unidas son nuestras 72 delegaciones y 500 comarcales, porque llevamos a todo el territorio nacional y conseguimos que mucha gente se sensibilice para acabar con esa igualdad y nos apoye. Es una riqueza importantísima. Si quieren echar una mano, yo creo que efectivamente no hay mejor lugar, no hay mejor puerta que tocar que la de Manos Unidas. Cecilia, de verdad, os lo repito siempre, sabéis que es un verdadero orgullo, lo digo con la mano en el corazón, ponernos total y absolutamente a vuestra disposición, porque la labor que realizáis no solo es necesaria e imprescindible para tener un mundo mejor, sino que es enormemente loable y queremos también poner, por supuesto, nuestro granito de arena. Es un orgullo, de verdad, recibiros. Gracias a vosotras por acompañarnos, por estar con nosotros y por esa labor que hacéis, y hasta cuando quieras, de verdad, hasta cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros siempre por vuestra magnífica acogida. Que espero que sea además hasta pronto. Y a ustedes hasta mañana. Les dejo con Antonio Jiménez y con todo el equipo del Cascabel para el análisis de esta jornada de jueves de lo que está ocurriendo en este también intenso jueves informativo en nuestro país. Adiós, hasta mañana.